que todo el tiempo me siento agotado para la crianza de mis hijos, no sé qué pasa. Ay, es que quisiera dejar de sentirme así, pero no sé cómo lograrlo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy hablaremos sobre cómo prevenir el burnout parental. ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Qué alegría encontrarte en este espacio. Hoy seguimos hablando de burnout parental y vamos a hablar de cómo prevenir el burnout parental, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, recapitulando un poco, quiero decirte que si deseas saber un poco más sobre qué es, las características, síntomas, factores de riesgo, causas, te invito a que veas el video anterior en el que te estuve hablando de cómo identificar el burnout parental, que igual aquí arriba te lo comparto para que vayas y lo veas. Rápidamente, para que estemos en la misma línea, es importante que recuerdes que cuando hablamos de burnout parental es porque estas son las demandas relacionadas con la crianza. Esta es la disponibilidad de recursos que percibe ese papá, de esa mamá. Entonces hay un desequilibrio porque se percibe que hay más demandas de los recursos que, digamos, puede utilizarse para resolver esas demandas de la crianza, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, pero ya sabes, recuerda ver más de cómo identificar el burnout parental en el video anterior que te comenté de ese tema. Y ya entonces entrando en materia, cómo prevenir el burnout parental, es lo que hablaremos el día de hoy. Entonces, hay varias cosas que quiero contarte hoy en este video. La primera es que básicamente hoy vamos a ver una cara mucho más amable, mucho más agradable de este tema. Porque digamos es importante que te des cuenta, ok, no es algo que solamente va a suceder en la crianza de algunos padres, algunas madres, sino que también es algo que podemos prevenir. Y por eso hoy vamos a hablar de los factores protectores. Entonces eso va a ser lo primero que hablemos el día de hoy. Y quiero decirte que puede que sepas, puede que no, a qué me refiero con ese tema. Y es que cuando te hablo de factores protectores, son aquellos factores que percibe el papá, la mamá, en este caso tú, que digamos esos recursos, ya sea económicos, emocionales, sociales, cognitivos, conductuales, incluso físicos, que pueden ayudar a satisfacer las demandas que poco a poco van llegando a la crianza, ¿sí? De cierta forma, como una guía de ruta que te ayudará a lograr recorrer cada reto, cada desafío, cada obstáculo que sucede en la crianza y que no te rebase. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a revisar algunos factores protectores que arrojan diferentes estudios que he estado revisando sobre este tema, que nos dicen, ok, esto es lo que puede ayudar para, digamos, trabajarse el tema del burnout o del agotamiento parental, ¿sí? Entonces, el primer factor que quiero contarte es la autorregulación emocional, ¿sí? Que en algunos estudios lo mencionan como regulación emocional. ¿Y por qué lo llamo yo autorregulación emocional? Porque ¿qué es importante? Muchas veces te he dicho que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si deseas educar a tus hijos en todo el tema relacionado a sus emociones, reconocerlas, expresarlas, manejarlas, gestionarlas, es importante primero que aprendas a hacerlo contigo mismo. Entonces, trabajar en esa autorregulación emocional, esa capacidad que poco a poco vas adquiriendo de reconocer tu mundo emocional y saber cómo compartirlo de la forma más asertiva, más empática al mundo. Y digamos que hay unos estudios que recomiendan o mencionan mucho el tema de la reevaluación cognitiva, que es una estrategia de regulación emocional que quiero contarte porque es considerada un factor
protector ante el burnout parental. Entonces, cuando te hablo de reevaluación cognitiva, básicamente es una estrategia que ayuda a la regulación emocional y consiste en cambiarle el significado o resignificar los eventos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cambie la respuesta emocional que tienes. Es decir, al cambiar la interpretación que tienes sobre las situaciones que suceden en la crianza con tus hijos, cambiarla de una que sea negativa, como no tiene soluciones, el niño es un problemático, es que es esto, es que soy mala madre, es que pasa esto, pasa lo otro, es que, ¿sí? Es decir, en lugar de tener esa interpretación negativa de las situaciones que suceden, cambiarla a una interpretación más positiva. Es decir, por ejemplo, en lugar de decir, no, es que soy una mala madre, decir, no, digamos que en este momento me cuesta reconocer y poder reparar los errores con mis hijos, pero es algo en lo que voy a comenzar a trabajar. ¿Ves la diferencia? Al cambiar la interpretación de una negativa a una más positiva, pues claramente va a cambiar ese estado emocional que vas teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos que enfocas tu atención en un lugar más amoroso, más comprensivo, más compasivo contigo y cómo llevas a cabo ese rol de padre, de madre, ¿sí? Segundo factor que puede llegar a ser protector para que puedas prevenir sufrir ese o presentar ese burnout parental, el manejo de la culpa, ¿sí? Constantemente, muchas veces me he dado cuenta que hay papás, mamás que tienden a darse látigo y látigo y látigo, sintiéndose culpables por todo lo malo, lo difícil, lo feo que sucede en la crianza con esos hijos, porque tal vez esos hijos no obedecen como ellos esperan, porque tal vez no son como esos hijos perfectos que ven en el centro, en el comercial de internet o de televisión, porque digamos que hay otros familiares que le hacen comentarios negativos a ese papá, a esa mamá sobre esa crianza que sienten que no la lleva como debería, en fin. Es decir, hay muchas situaciones alrededor que pueden hacer que hoy en día sientas culpa, pero si aprendes a reconocer, ok, ¿cómo me siento culpable por esto que pasó con mi hijo, por esto que pasó con mi hija, en fin? Saber que, ok, sentirse culpable no es lo mismo as sentirse responsable y aprender a manejar poco a poco esa culpa, ¿sí? Sea con terapias psicológicas, si es algo que sientes que vives no solo en la crianza con tus hijos, sino en otras situaciones también, en otros espacios. También digamos que, por ejemplo, eh, descargando todos esos sentimientos que tienes en tu mente, sacándolos en un papel, ¿m? Y luego volver a leer ese papel y darte cuenta, ok, es que de todas las situaciones que ahí escribo, esto está dentro de mi control, pero esto se sale de mi control, ¿m? Entonces al identificar eso, pues pasas de sentirte culpable a aprender a ser responsable de las situaciones, ¿sí? Tercer factor protector, el uso de esa voz asertiva para ayudarte a poner esos límites. Identifica cuántas veces has sentido que desde una voz pasiva o desde una voz agresiva caes en pedir las cosas a tus hijos, ¿no? Es decir, desde esa voz pasiva, de cierta forma permisiva, donde no tienes en cuenta tu opinión, sino solo lo que quiere tu hijo, cuando lo quiere, como lo quiere y demás, o desde un lugar mucho más violento en el que buscas imponer autoritarismo a tus hijos al costo que sea, sea gritos, castigos, humillaciones, amenazas, en fin. Y no caer en ninguno de esos dos extremos y pasar, ok, a esa voz asertiva en la que, ok, aprendo a hacer eso que hoy en día dicen mucho y es firme y amable. Es decir, hay cosas que se negocian en casa, hay cosas que no se negocian. Por ejemplo,
los tiempos, digamos, mamá tiene derecho a un tiempo con sus amigas o un tiempo como mujer haciendo cosas que le gusta hacer a ella una vez a la semana, ¿eh? Y eso es algo que no se negocia. Y aprender a ser amable, por ejemplo, digamos que expresar ese amor incondicional desde la palabra hasta las acciones, hasta el lenguaje de tu cuerpo. Es decir, muchas veces creemos no es importante decir lo que siento sino guardármelo, y no es así, sino aprender a expresarlo siendo asertivo, ¿sí? Que igual de ese tema, digamos, para saber cómo ponerle límites a esos hijos, sean niños, sean adolescentes, igual aquí abajo te comparto para que amplíes un poco más de esos temas, ¿listo? Cuarto factor protector es estilo de vida saludable. Importante que reflexiones, ok, ¿cómo es tu alimentación? ¿Comes? ¿Desayunas? ¿Almuerzas? ¿Cenas? Ok, digamos que hay un dicho popular que pienso que resume muy bien cómo debe ser eso, y es desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como un vagabundo. Es decir, las cantidades van disminuyendo para que pueda rendir a las actividades diarias de cada momento, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente para que te des cuenta, ok, digamos, cómo está tu salud física a nivel de alimentación, alime a nivel de sueño. ¿Duermes de 6 a 8 horas diarias? No, ok. ¿Qué puedes hacer para promover cada día ese sueño? ¿Sí? Buscar recomendaciones de higiene del sueño, aislarte de pantallas 2 horas antes de dormir, hacer algunos ejercicios de meditación que te ayuden a promover el sueño. Usar ropa cómoda, comer ligero en la noche, no tomar bebidas con cafeína o energizantes en la noche, y hacer actividad, digamos, que sea de poco esfuerzo físico, que sea más relajante, como yoga, meditación y demás. A nivel, por ejemplo, a nivel de actividad física, es decir, practicas deporte, sí, no, ok. A nivel médico, ¿qué te recomiendan? ¿Qué tipo de actividad física por tu estado de salud te recomiendan a practicar? ¿Cuántas veces al día? ¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicios? Sí, no te digo cuáles específicamente porque eso depende mucho de la individualidad del estado de salud de cada uno, pero sí es importante que consultes eso con un médico si no lo sabes, para comenzar a realizarlo. A nivel, digamos, de actividad mental, ¿qué haces? Por ejemplo, cuando te despiertas, ¿haces ejercicios de gratitud? Ok, ¿cuáles haces? ¿Cuáles son esos decretos que te ayudan como a anclar tu propósito diariamente? ¿Cómo manejas un poco esa parte espiritual, ya sea a través de actividades que haces desde alguna religión o otro tipo de actividades como yoga, meditación, mindfulness y demás? Sí, digamos que a nivel social, ¿cómo son esos tiempos, digamos, para compartir con personas queridas tuyas que no son familiares, amistades, pareja? ¿Hay esos tiempos de calidad o no los hay? Tiempo, digamos, especial para ti mismo, ¿sí? Importante, digamos, revisar eso, que igual aquí te voy a compartir en este momento, de cierta forma, como un horario de algunos aspectos que tienes, es importante que distribuyas a lo largo de tus días, de tu semana, de tu mes, de tus años, para que poco a poco promuevas un estilo de vida que sea cada día más saludable. No te voy a decir que vas a de la noche a la mañana, pero cada día que vayas haciendo un cambio y poco a poco vayas manteniendo esos hábitos sanos, cuenta, ¿sí? Que igual, digamos que en cuestiones de salud mental, aquí te comparto una lista de reproducción donde podrás ampliar algunas recomendaciones que he ido haciendo poco a poco sobre cosas que te pueden ayudar a darte cuenta que esa salud mental tuya importa, ¿sí? Quinto factor de riesgo, y no por ser el último, el menos importante, va muy ligado a lo que hablamos anteriormente en el punto anterior, y es ese manejo del tiempo, ¿sí? Es decir, digamos que
En el video anterior de este tema del burnout parental hablábamos que es importante darnos cuenta que no puedes ser ese superhéroe 24/7 de tus hijos, ¿sí? Y eso significa que cargar o querer cargar toda la responsabilidad de la crianza, pues tiende a ser muy agotador, y por eso es que algunas personas caen en ese agotamiento parental. Entonces, al saber manejar tu tiempo reconociendo, ok, en mi semana, cuáles son los momentos de tiempo de mis hijos, cuáles son los momentos de mi trabajo, cuáles son los momentos de tiempo con mi pareja, cuáles son los momentos de mi tiempo especial conmigo, cuáles son los momentos en los que trabajo en aspectos relacionados a ese estilo de vida saludable que hablamos en el punto anterior de este video. En fin, sí es importante entonces que tengas eso en cuenta para que te des cuenta que a veces creemos que puedo con todo, pero no toda la vez, pero en realidad no tenemos por qué poder con todo, sino saber manejar el tiempo de forma en la que tengas tiempo durante los días de la semana para hacer todas las cosas que te gustan sin descuidar a tus hijos. Entonces, importante ahí tener eso presente. En conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta entonces cuando hablamos de cómo prevenir el burnout parental? Ya para cerrar, básicamente hoy en día la crianza no es solo responsabilidad de un padre y una madre. Hoy en día, gracias a diferentes expertos, literatura, espacios de formación para padres, hemos podido descubrir que existe la oportunidad de criar en tribu, ¿sí? De criar en equipo. Es decir, aprender a acordar tiempos de crianza entre padre, madre, otros familiares de tus hijos es algo que no está mal. Es algo que no te vuelve un mal padre, es algo que no te vuelve una mala madre. Al contrario, significa que estás aprendiendo a cuidar el árbol para que le pueda entregar buenos frutos a tus hijos. Es decir, si tú aprendes a cuidarte, vas a poder darle lo mejor de tus hijos para poder cuidarlos. Entonces, importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Bueno, y entonces hagamos la pregunta de este mes y quiero que me ayudes reflexionando la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones de la crianza con tus hijos has notado que sientes agotamiento parental? Te invito a que me compartas tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Voy a estarte leyendo y respondiendo a lo largo de estos días. Recordemos que la idea es conocer a tus hijos desde ese amor, desde ese respeto y desde esa conciencia. ¿Listo? Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video, te invito a que le des like, manito arriba, me gusta, compartas este video en todas tus redes sociales para que le llegue a muchas más familias que puedan estarlo necesitando. Y si deseas estar al día de este y futuros contenidos de este canal, suscríbete en este canal dando clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse, y sígueme en mis otras redes sociales como @psicoinfantiladolescente, que aquí abajo de este video te comparto los enlaces para que puedas seguirme en mis otras redes sociales. Bueno, entonces tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.